Sigamos con los siguientes tres. Matías Giuliani, Patricia Taritolay y Claudia Rey. Bueno, yo soy Matías Giuliani, soy de Ate, Río Cuarto, provincia de Córdoba. Nosotros hemos tenido varios puntos de conflicto, focos de conflicto en algunos organismos, sobre todo donde hay personal civil, este, sobre lo que es la vuelta al trabajo, sin protocolos, eh, donde los compañeros se ven obligados, si bien es a cuenta gota, que vuelven a su puesto de trabajo. Mi consulta es eh, si alguno de esos compañeros, porque al margen de las acciones sindicales que se van a tener que llevar ahí, la lucha que vamos a tener que dar como sindicato es, si alguno de los compañeros, compañeras, se llegase a contagiar de COVID, la ART responde ante eso. La ART puede excusarse diciendo, no, pero ¿cómo va a haber ido a trabajar si no hay reglamentación al respecto de la vuelta al trabajo en ese sector? No sé si me explico. Una aclaración mientras Cristian prende Sí, el micrófono. Hasta el principio de 2019 había 8 provincias y 300 municipios fuera de la ley que no tenían RT ni estaban autoasegurados. No sé a esta altura del partido cuál es esa cantidad ni cuáles son, pero para que veamos que hay seguramente Jujuy, no estoy seguro, pero es probable que esté fuera de la ley como varias provincias y varios municipios. Lo que no quiere decir que no tengan que responder igual de forma directa por las obligaciones de ley. Hecha esta aclaración, Cristian. sí, justamente. Están obligados digamos, a cubrir, en este caso, si no son reconocidos como autoasegurados, lo que va a tener que pasar es que va a tener que haber un reclamo, en este caso, por parte de los compañeros, que es lo de la cobertura de empleador no afiliado, en este caso, y va a tener que cumplir con todos los requisitos que tiene que cumplir una RT. En cuanto a los protocolos, si se cumplen o no los protocolos, eso lo que se hace es generalmente mandarlos a hacer la denuncia al Ministerio de Trabajo de cada provincia, porque es la forma más rápida de hacerlo. En este caso, la superintendencia no estaría tomando los reclamos de prevención particulares del COVID. Y sigue Patricia Taritolay. Gracias. Hola, buenas tardes. Tengo dos consultas puntuales. Bueno, el tema de la ART acá en Jujuy es un tema, porque bueno, nosotros no sabíamos nada de estas cuestiones, eh, lo comento a todos mis compañeros. En un momento se decía que la ART que teníamos nosotros se hacía cargo el Instituto de Seguros que tenemos nosotros. Nos pareció medio raro. Hace poquito le escuché al ministro de Salud que se iba a hacer cargo, eh, o sea que iba a hablar con la gente de la ART para ver el tema esto de lo que está pasando acá en Jujuy en cuanto a los sanitarios. Pero a la hora de la hora no sabemos si tenemos ART acá los jujeños o no, porque esa información la esconden, no es clara. Esa sería por un lado. Y la otra consulta, compañeros, por ejemplo, acá en Jujuy, por el tema de la pandemia, se dan los contratos COVID, que son contratos de 3 meses. Son contratos con posibilidad de renovación o no. Es lo que se está dando ahora por el tema del recurso humano que falta. A mí me hicieron una consulta a los compañeros. Por ejemplo, hay un compañero que tuvo un accidente de trabajo y bueno, se cayó, bueno, vino el médico, verificó su situación, pero no sabe si se va a hacer cargo la RT de su situación o quién se va a hacer cargo, porque él no está bien, creo que se quebró una pierna. Entonces yo le pregunté a autoridades del Ministerio de Educación y no me quisieron contestar mucho. Yo creo que es por el tema de contratación, porque tienen un contrato de 3 meses, que no es lo mismo que el que tenemos nosotros de un año. Esa sería mi consulta. Muchas gracias. Dale, bárbaro. Y después los compañeros que están trabajando, que están exceptuados digamos, que no tendrían que estar trabajando en ningún tipo de condiciones, y la RT debería cubrirlo.
El tema que ahí va a ser todo un tema de litigiosidad, entre la superintendencia y el empleador para que la RT lo cubra. Si el tipo está trabajando y se comprueba que está trabajando, lo tiene que cubrir la RT. Y en ese caso será será una batalla entre el empleador y la RT que se van a tener que hacer cargo. En cuanto a la compañera de Jujuy, sí está el Instituto de Seguridad, de Previsión, que sí. todo el estado jujeño hace ya unos cuantos años, 18 años más o menos, lo que hizo fue reasegurarse, cumplir un protocolo, una resolución que reglamenta la forma en que el Estado, por intermedio de ese instituto, se va a hacer cargo, digamos, de todas las prestaciones, ya sean dinerarias como médicas, por todas las contingencias que tengan los empleados del Estado del Estado provincial de Jujuy. Y a su vez ha firmado convenios con algunos municipios para hacerse cargo de trabajadores, como es de municipales también. ¿Cómo está la situación de cada organismo? ¿Qué sé yo? Si es de ente provincial, es seguro que el instituto debiera... A ver, cuando digo seguro es lo que dice la letra dura, después hay que pelearla, ¿no? Pero es lo que debiera hacerse cargo, es el instituto, el famoso el Instituto de Previsión de Jujuy. Y bueno, y la denuncia es como corre de la misma forma a como es con una RT. Lo que hace el Estado es ahorrarse, pagarse una RT y se hace cargo. Después las prestaciones como la da o de la forma que quiera darlas, tiene que ser de acuerdo a la ley. Es un problema de ellos, pero son de acuerdo a la ley con los mismos plazos que tiene una RT. Así que a la compañera lo que le digo es que averigüe bien sobre esos compañeros que tienen el famoso que llaman ustedes contrato COVID, que si es un contrato que no está, digamos, que es un monotributo o algo así, por más que el compañero no tenga un recibo de sueldo, se hace una denuncia por un reconocimiento que se llama y el instituto debiera cubrirlo. Eso por un lado. Obviamente, como dice Cristian, es todo un trámite para hacer, es un vericueto bastante importante, pero se puede arribar a que alguien se haga responsable de esa situación. Lo del compañero, como dijo recién Cristian de Río Cuarto, lo mismo. Si bien van volviendo progresivamente, hay a veces retroceso por el tema de las fases, cada vez que un compañero vuelve que tiene la exceptuado, o sea, para ir a trabajar o es llamado formalmente a trabajar, ese compañero automáticamente pasa a tener cobertura. Digo, no hay duda en eso, ¿sí? No hay que dudar en ese sentido. Sí, obviamente después hay que hacer el reclamo, como todo. O sea, el reclamo tiene que hacerse. No sé si hay algo más, Cristian, que quieras agregar, que por ahí me olvidé. ¿Va? Sí. Sí, lo que tiene que quedar claro acá es que la RT está en su derecho de rechazar cualquier accidente. Está en todo su derecho de rechazarlo. Pero está justamente en el trabajador el poder ir y hacer los trámites correspondientes a la superintendencia. Pero no es que la RT es decir, pero sí tiene el derecho de rechazar o de negarse, pero nosotros tenemos el derecho de poder llamar a la superintendencia y que la superintendencia interceda por nosotros. Que ahí es donde se hace todo un vericueto, pero se soluciona. Generalmente siempre se soluciona, a veces a veces más rápido, a veces más lento. Hoy en las condiciones que estamos, lamentablemente, tenemos que reconocer que hay, en todos lados están trabajando, digamos, como se puede, más por el tema de digital, no es lo mismo que cuando vos ves a la persona, podés acelerar más las cosas, podés acelerarlas menos, y así es como todo medio lento. Tratamos de adaptarnos lo mejor posible. Pero siempre hay que hacer la denuncia a la superintendencia. Sí. La red nos dijo algo que no nos gusta, no estamos de acuerdo, superintendencia. Siempre. Vamos a brindar la solución que creamos en ese momento, o darles una respuesta que si no corresponde a la superintendencia, porque no corresponde a la RT, será el organismo que corresponde. Hola, buenas tardes. Bueno, primero agradecer, como siempre, este espacio. Mi consulta era en función de cómo están actuando las ART, si están haciendo algún tipo de recorrida en los lugares de trabajo,
y en caso de que no los hiciera, sí se puede reclamar a la superintendencia si están actuando en función de que las ART no estuvieran actuando. Por ahí lo que vemos sí que sacan las publicidades, la información a través de los medios, pero no se están cumpliendo en muchos de los lugares de los organismos lo que son los protocolos. Por suerte, los trabajadores organizados, muchos han sido artífices también de generar protocolos en sus lugares de trabajo, pero creo que no evade eso la responsabilidad que tiene la ART de controlar que los empleadores cumplan con lo que tienen que cumplir. Y la otra pregunta, bueno, ya la contestó Daniel Cuello, que era en caso de los trabajadores o trabajadoras que forman parte de la población de riesgo, si hacen igual trabajo presencial, si tienen o no cobertura del ART. Gracias. Mira, está obligada, es una de las obligaciones que tiene la ART o el empleador autoasegurado. Tiene que tener una recorrida, en este caso, de higienistas que vayan y vean que se esté cumpliendo con todas las normas correspondientes. En el caso que no se haga, se hace la denuncia correspondiente a la superintendencia para que tome cartas en el asunto y obligue a hacer este tipo de recorridas. En el caso de lo que sería la parte protocolo otra vez, del COVID en sí particular, va a ser mucho más rápido llamar al Ministerio de Trabajo. Pero después todo lo que tenga con lo demás, llamar a la superintendencia, hacer el reclamo correspondiente, enseguida se activa para poder obligar a la ART a hacer las recorridas que no está haciendo. De hecho, generalmente puede suceder que haya inspecciones de la superintendencia. Bueno, siguen Cibes, Chirino y Calníquer. Yo soy trabajador del CONICET, trabajo en un proyecto COVID y además soy voluntario en el detectar a través de una brigada. Por motivo de estas dos actividades, yo tengo por la universidad en el marco de la brigada ART y por CONICET tengo otra ART. Nosotros hacemos controles serológicos más o menos periódicos. El COVID es una enfermedad que todavía no sabemos qué repercusiones a largo plazo pueden tener. Sabemos los síntomas que presentan en algunas condiciones. En producto de estos controles, nosotros ya tuvimos varias situaciones de positivos. O sea, en realidad, como son controles serológicos, lo que vemos es que hay anticuerpos, por ende, el compañero o compañera tuvo la presencia del COVID en algún momento sin saber qué efecto fisiológico le causó. Entonces, mi pregunta o mi planteo va, ¿qué hacer en esos casos? ¿Hay que denunciar? Porque más allá de la cuestión laboral pura, si se contagió o no en el trabajo, estoy pensando a largo plazo. Si esta es una enfermedad como mal de Chagas, como otras enfermedades silenciosas, que pueden llegar a tener repercusiones que hoy no conocemos. De hecho, ya se está viendo que hay repercusiones cardíacas en algunas cuestiones. Entonces, ¿cómo hacemos? Y ahí, ¿qué está contemplado en la ley también? ¿Hacia dónde, hasta cuán lejos? Por ahí ni nos enteramos, además. Nosotros bueno, hacemos controles, pero ¿cuánto sabemos que hay un componente de seropositivos dando vuelta que fueron totalmente asintomáticos? Bueno, ese es un poco el planteo. Bueno, de nuevo, buenas tardes a todos, compañeros y compañeras. Leandro Chirino, del departamento de CIMAT, del Consejo Directivo Provincial de ATE La Pampa. Agradecerles, como siempre, esta posibilidad que nos dan de participar y de integrarnos con todos los compañeros del resto del país. La consulta que quiero hacer es cortita y concisa. En nuestra provincia, como decía la compañera hace un rato, Claudia, muchos compañeros se tuvieron que retirar de los centros de asistencia, hablo de compañeros de salud, con este famoso código 80, que es para todos los trabajadores y trabajadoras que se encuentran en población de riesgo.
En su reemplazo, se tomaron dos tipos de modalidades distintas de trabajo. Una se llama artículo 6º, que es un contrato temporario que establece la 1279 de Salud en La Pampa, y que no tiene franco, no tiene vacaciones, un montón de cosas, ¿no? Y dentro del marco de la ley 1420, tomaron muchos monotributistas en todas las áreas, radiólogos, enfermeros, preventores, en todas las áreas, kinesiólogos. Bien, esos compañeros monotributistas no tienen RT, y nuestra provincia no está dentro de las denominadas autoaseguradas. Tenemos una RT provincial. Por supuesto, nuestro reclamo desde el sindicato fue qué pasaba con, estamos en un plan de lucha con el pedido de pase a planta permanente de todos esos trabajadores, pero la pregunta era, en el mientras tanto, ¿qué pasaba con esos compañeros? A nivel práctico, lo que ha pasado es, esos compañeros, los dos, que hemos tenido, dos enfermeros monotributistas, hemos tenido con esa condición, se les siguió pagando el sueldo como si hubiesen seguido trabajando. Tuvieron la suerte, desde el gobierno provincial, que esos trabajadores están de alta y volvieron a trabajar. No tuvieron, como decía recién el compañero Flavio, ninguna secuela, o no lo sabemos todavía. Entonces, la pregunta puntualmente es, ¿qué pasa con esos compañeros? ¿Están enmarcados dentro de la exigencia igual al gobierno provincial de que tengan que cubrirlo? Yo no, digamos, no queremos que les sigan pagando el sueldo como que trabajan, que los cubra la RT como corresponde, tanto sea en la contraprestación, en especie como dineraria. Entonces mi pregunta es, con eso, compañeros, ¿cómo podemos hacer? Gracias, compañeros. Gastón Calníquer. Bueno, buenas tardes a todos. La consulta mía es, en el caso de que haya un trabajador que haya sido aislado por contacto estrecho con otro, que sí presentó síntomas, ¿se le debe hacer la denuncia ante la RT a ese compañero que está aislado? Y si eso pasa acá en Vital o en cualquiera de las provincias, ¿no? Porque creo que en el interior a veces los mandan a distintos pueblos. En el caso que yo conozco, mandaron a su pueblo y lo dijeron que se quede 15 días guardado. Esas fueron las palabras. Pero digo, acá en Vital y en el interior pasa de la misma manera, se le tiene que hacer la denuncia ante la RT. Gracias. Cristian y Daniel. Muy bien. Bueno, arrancamos con Flavio. Bueno, listo. Sí, acá en a ver, con el caso de la enfermedad profesional no listada del COVID, es un caso muy particular. Siempre que se hagan 2 empleos o se tenga más de 3 empleos, pero todo con cobertura RT, la denuncia se va a hacer a todas las RT. Donde esté, digamos, en este caso, el virus, ¿tá? Donde esté donde usted se lo pueda adquirir. En este caso, se hace a las 2 RT se hace la denuncia por una cuestión formal. En el caso de la ley de la 24 empleador, que digamos, el último recibo de sueldo haya sido el más alto, pero en este caso, como las RT no se van a reportar. Bueno, entonces, como te decía, el agente de riesgo está en ambos trabajos, en este caso en el voluntariado y en el CONICET, ¿está bien? En ese sentido, la denuncia se hace a las 2 RTs. Se va a tomar la misma consideración que si fuese cualquier tipo de accidente o cualquier tipo de denuncia de enfermedad, en este caso, se va a hacer cargo la RT con la mayor remuneración del último mes, antes del accidente, y esta RT se lo va a pedir, en este caso, al fondo fiduciario. ¿Está bien? Pero sí hay que hacer las dos denuncias. Después me habías preguntado algo más, Flavio, no me acuerdo que me preguntaste. No, mi planteo es a futuro. Cuando vos ni siquiera tenés síntomas, claro.
Digo, y podés Sí, llegar a es tener que secuelas. ese va a ser un tema. Sí, no, ese va a ser un tema que va a ser una pelea constante en donde como gremio vamos a tener que estar ahí metiendo presión para que sea tomada como enfermedad profesional. De profesionales fue en el 2014, si no me equivoco. La última. Estamos hablando de un montón de tiempo sin ningún tipo de modificación y las enfermedades son muy pocas las que tiene Argentina en este caso reconocidas. En cuanto a, por eso la OIT lo que recomendaba era que se tome como enfermedad profesional, laboral. Se lo recomendaron a nivel internacional, pero acá no se le dio esa trascendencia o bolilla, para ser más claro. Lamentablemente va a ser una pelea, pero terrible. Va a ser terrible. No sé si ahí Daniel quiere agregar algo. No, sí, lo mencioné al principio antes de empezar la charla, justamente que el espíritu que se buscaba con la norma, que habíamos pedido de varias entidades sindicales, era justamente esto, que sea una enfermedad profesional reconocida dentro de lo que es el decreto 659, que es justamente una enfermedad, que es justamente todo un procedimiento que se hace donde se determinan ya los procedimientos, quedan preestablecidos y además predominan en el tiempo. O sea, no como esta, que al ser no listada justamente se armó un procedimiento especial para poder, digamos, hacer los trámites, pero que el día de mañana le puso un plazo a eso, que es que una vez que terminada la contingencia por decreto, tenés 60 días más para hacer los reclamos, cuando en realidad todavía no sabemos, como bien dijo Flavio, qué repercusiones va a tener a nivel de salud en las personas que lo adquirieron, no sé, ahora, por ejemplo, y en el caso de que la contingencia terminara en diciembre. Es una cuestión no menor y que obviamente, como dije, la lucha en realidad va a empezar ahí, para que justamente sea tomada como una enfermedad profesional dentro del listado y no listado como es en la actualidad. Bárbaro. Sí, yo hago señas encima y tengo una cámara apagada. Después, Leonardo, me has preguntado por los monotributistas. Bueno, lamentablemente, Leandro. Los monotributistas no tienen cobertura. Leandro, perdóname. Sí, Leandro, verdad. No tienen cobertura, no entran dentro de la cobertura de la RT. Lamentablemente la única manera de hacerlo es peleando para solicitar que pasen al contrato como se tiene que hacer. Es una contratación ilegal. Mirá, la superintendencia tiene monotributistas. Nosotros nos encontramos por pasar gente del monotributo a contrato que tiene que ser, aparte la superintendencia tiene que dar el ejemplo. Tiene que dar el ejemplo. Pero bueno, ahí no, lamentablemente no hay nada que hacer más que pasarlos a contrato. No hay otro. Justamente es un motivo, pero esencial para pasarlos a contrato. ¿Sí, Daniel? Hay una cuestión no menor ahí. En este caso no es cualquiera que lo tiene en un contrato con el monotributo, es el Estado. Y el Estado tiene el poder de policía y en el caso de La Pampa tiene las ATL que también tienen el deber de tener el cuidado del trabajo registrado, que se llama. Lo que no tiene cobertura de la RT, lo que no significa que el Estado provincial, al ver firmado por la ley marco general, no tenga responsabilidad en el caso de que ese trabajador tenga consecuencias. Pero obviamente no lo podemos dirimir ahora, lo va a tener que dirimir en la justicia, ese es el tema, en sede judicial. Ahí está la cuestión. En el caso de que no se logre que el compañero o los compañeros pasen dentro del régimen previsto provincial para que puedan tener la RT como todo el mundo. Pero no es que queda perdido, sino que justamente se dirime en otra instancia, que es la judicial, ¿no? Sí, ese es el único inconveniente. Después teníamos a Gastón. ¿Gastón? Hola. Sí, te la repito. La pregunta sería, si se hay un compañero por contacto estrecho con otra persona que sí mantiene síntomas, a esa persona que lo mandaron a aislamiento, hay que hacerle la denuncia ante la ART. Y si eso pasa de la misma manera acá en la ciudad de Buenos Aires como en el interior del país. Sí. Sí, hay que hacer la denuncia. En este caso, lo que va a tener que denunciar es, obviamente, donde estaba prestando servicio en ese momento y denunciarlo, sí. Se hace la denuncia a la RT y todos los procedimientos que hemos dicho anteriormente.
Ok, Perdón, gracias. algo no menor. La persona esa que fue mandada a aislarse, obviamente cumple los mismos requisitos que se cumplen o que debieran cumplirse en todo el país, que tiene que ver con el tema de lo que marca el protocolo de salud ya, que es contacto estrecho, menos de 15 minutos, etcétera, etcétera, que reúne esas ciertas condiciones y que después con un hisopado positivo, digamos, no con los síntomas, sino con un hisopado positivo constatado, pueda presentarse en la RT. La denuncia, digo, para que quede claro, tiene que ser a partir de ahí, no es que yo por las dudas voy y hago la denuncia. En el caso que el empleador me mande a mí, por estar en un contacto, por ejemplo, pasó una consulta inmediata que tuvimos en dictámenes estoy yo, se dio justamente en una cuestión gastronómica. En delivery, un compañero de la cocina se contagia, por distintas razones, no se sabe si en el lugar de trabajo o no, se hizo la denuncia sin la RT como correspondía, el tema es que por el protocolo de la Ciudad de Buenos Aires, en este caso, se mandó a aislar a 3 personas que estaban con él en ese momento durante 10-11 días hasta saber si tenían los síntomas, de acuerdo a lo que en ese momento, esto pasó hace unos cuantos meses, vieron que esto va cambiando todo el tiempo, es bastante dinámico, y hasta que estas personas no tuvieron, digamos, el hisopado que se hicieron, que de los 3 fue uno más que tuvo positivo, no empezó la denuncia, no se hizo, digamos, la denuncia de la RT. Y además tengamos en cuenta que por regla general, los primeros 10 días en que se hace la denuncia, los primeros 10 días corren por cuenta de la RT. Por ende, la RT se hace, por eso es que se pone también ese plazo. Hasta ahí se hace cargo el empleador y en caso de ser positiva y empezar todo el procedimiento, tiene que hacerse ese cargo la RT. No sé si fui claro, por ahí me enredé un poco. No, para nada. Los primeros 10 días corren a cuenta del empleador, nada más que eso. Por eso la RT tiene ese plazo para poder votar. Estos son prestaciones dinerarias. En prestaciones en especies tiene 72 horas. Y tiene que brindarlas. Si no, ahí ya se hace un silencio de RT para poder iniciar el trámite. ¿Está bien? Eso quede claro para todos. La RT, los primeros 10 días, prestaciones dinerarias, se hace cargo el empleador. Después, a partir del 11º día, se empieza a hacer cargo la RT. En cuanto a prestaciones especies, es a las 72 horas de la denuncia fehaciente recibida por la RT. Sí, está bien, en caso sí, de que la RT no... de que la RT no responda, ahí se hace... Bueno, a partir de la denuncia en forma fehaciente. Justamente por eso ahí era uno de los requisitos que pedía, digamos, en cuanto a informativo, era de, si da positivo y hace la denuncia correspondiente de COVID, lo que se le pregunta al paciente aislado es el teléfono de contacto y el familiar a cargo. Eso para cerrar un poco la respuesta de Gastón. Antes de pasar a los siguientes 3, una cosa para agregar a lo que dijeron los muchachos, es que siempre el tema de las comunicaciones, nada vale de palabra, cuidado con eso, que a veces en algunos municipios el jefe te dice, anda a tu casa, andate, sin ningún tipo de comunicación, guarda con esos. Si no hay comunicación escrita, uno tiene que intimar a que se le hagan por escrito. Siguen Marcelo González, Juan Fernández y Rafael Vargas. Bueno, sí, mi consulta es la siguiente. Yo soy Ate Arata La Pampa, soy delegado. La resolución 38, la cual, bueno, hablaban en un principio, ¿ya está vigente? O sea, ya se puede actuar ante cualquier cosa que se presente, ¿no es cierto? Gracias. Juan Fernández. ¿Qué tal? Buenas tardes, Beto. ¿Qué tal, compañeros, compañeras? Bueno, mi consulta es la que más o menos ratifica lo que dijo mi compañera. Acá en Jujuy, el Instituto de Seguros de la provincia se hizo cargo del tema de RT, pero no funciona nunca el tema de RT en la provincia. Y la Superintendencia de Seguros, cuando queremos denunciar algún caso de los compañeros, es imposible comunicarse. Los compañeros tienen que hacer la denuncia en la dirección de trabajo acá en la provincia, porque la verdad que es imposible nosotros con el tema de RT por el Instituto de Seguros. Bueno, esa era mi pregunta, compañero. Rafael. ¿Qué tal, compañeros? La consulta era, primero en relación a, una vez aceptado que en el lugar de trabajo tenemos compañeros con casos positivos,
la obligación de entregar elementos de seguridad que garantizan que el resguardo de los trabajadores se cumpla efectivamente, es decir, concretamente, poder usar barbijos adecuados en los puestos de trabajo, como los N95, porque por ahí lo que se ha visto es que han tenido la obligación de entregarlos, pero han entregado barbijos comunitarios, es decir, que no garantizan, y por ahí la calidad muy baja para dar la cobertura, y en algunos sectores la necesidad de que las RT puedan entregar los elementos de seguridad como el protector facial. Por otro lado, el seguimiento de los trabajadores, un poco lo que decía Daniel, el seguimiento de los trabajadores con las secuelas que, cómo se hace para controlar aquellos que no han podido hacer la denuncia y que estuvieron internados, porque entiendo la inmediatez de poder hacer la denuncia de los compañeros de los casos positivos o sospechosos, porque acá en Jujuy hubo una normativa a nivel provincial que no hacía falta hacerse el test, el test para el COVID, sino que ya con los síntomas era considerado COVID. Entonces, eso en relación a lo que pedía, que efectivamente con un test se demuestre el caso positivo. Y en todo caso queda en medicina laboral la ausencia justificada de cada trabajador. Entonces, ahí concretamente era cómo se hace para que sin haber hecho la denuncia, como se dice, en la inmediatez, poder hacerla una vez salido de la terapia, del tratamiento, para que si ha quedado, pues, se puedan hacer los seguimientos cardiológicos, pulmonares o renales, como decía Daniel. Y por último, que nos ha pasado a nosotros desgraciadamente, tener los compañeros fallecidos, ¿cómo hacemos para acreditar? Porque nos ha pasado que compañeros se le ha subido el azúcar y como que no nos ha dado el tiempo, el PCR, una derivación y se nos muere en camino a San Salvador. Es decir, como que quedó la sospecha, porque después nos pasó con otro compañero con una hipertensión. Entonces, como que efectivamente no lo pudimos demostrar a través de un test PCR, en esa parte no me ha quedado muy claro cómo hacemos la diligencia entre la RT y cómo se queda acreditado que ese fallecimiento fue por COVID. Gracias. Bueno, con Marcelo la resolución 38 está funcionando a partir del 29 de abril. Es decir, ya a partir de ahí está reglamentada y se cumple con ella. Es decir, no sé si querías algo en particular con el tema de la resolución. ¿Marcelo? No, era eso solamente, si estaba reglamentada, si ya se podía está actuar en vigente, caso está de vigente tener que y hacer una reglamento. denuncia, no, era solamente... Sí, a partir del 29 de abril gracias. ya entró en vigencia y perfecto. Bueno, después, con respecto a Rafael, los CPP, los elementos de protección personal, eso lo tiene que brindar el empleador, no la ART. Es una obligación que tiene el empleador. Y esto se hace la denuncia correspondiente a la superintendencia de falta de entrega de PP. Eso lo pueden hacer por la mesa de ayuda. Ahí se toma el reclamo correspondiente con todos los datos, quid del empleador, la descripción exacta de cuáles son los elementos de protección que no estaría brindando. El caso de que haya un lugar en donde no se esté, digamos, la dirección exacta, el lugar exacto, porque eso es posible que termine la superintendencia enviando una inspección. ¿Está bien? Ahora, en cuanto a los elementos de protección por protocolo de COVID, ya es otra cosa, y como había dicho anteriormente, es más rápido la solución haciendo la denuncia al Ministerio de Trabajo de cada provincia. ¿Está bien? Por la superintendencia, hasta que mande la inspección, ya terminó el COVID. No sé si vos, Daniel, querés saber.
Sí, no, en el caso del elemento de protección personal, incluso con el tema COVID está arreglado, digo, a nivel Ministerio de Salud, son todas las recomendaciones que hay, y entendemos cada vez más la problemática que tienen los compañeros de Jujuy, dado que ellos justamente su ART es su propio empleador, ¿no? Y el propio empleador tiene el instituto y él es el que debiera hacer las denuncias en cuanto a también la falta de los mismos, si bien se hacen a nivel del Ministerio de Trabajo, es una complicación porque, insisto, es el propio empleador el que no les está dando los elementos de protección y que debiera darlos. De todas maneras, no significa que no tenga que tomarles la denuncia y no significa que no tengan que obviamente hacerles quilombo, porque además está reglamentado. Entren a argentina.gov.ar, hay una planilla dentro de el área de la solapa del Ministerio de Salud, están los requerimientos y las recomendaciones que se dan en cuanto a elementos de protección, y que obviamente debe darlas cada provincia, cada jurisdicción, que son los que hoy por hoy, por un decreto general a nivel nacional, tienen la responsabilidad primaria de la situación, dado que, como sabemos, en época de pandemia, en situación de pandemia, en todo lo referido a COVID, no hay sistema público-privado, el sistema es uno solo, y por ende está todo bajo la órbita del Ministerio de Salud de la Nación y los Ministerios de Salud o Secretaría de Salud, en el caso que sea, de cada provincia. Así que en ese sentido, el reclamo es mucho mejor, digo, para hacerlo en cuanto a la claridad. Es el empleador es la provincia de Jujuy, y a ellos hay que digamos, hacerles llegar el reclamo, ya sea primero de lo formal, como bien aclaró Beto, todo lo que digamos sin ninguna notificación fehaciente se llama por escrito, y que nos puedan tomar esa denuncia y que tengamos de alguna manera una forma de probar que hicimos la denuncia, y después, bueno, las vías gremiales que todos conocemos, compañeros. Es todo lo que tengo para, digamos, agregar en ese sentido, ¿no? Bueno, y ahí con respecto al tema de las secuelas, lo mismo que hablamos con Flavio. Lamentablemente es una pelea que se va a tener que dar una vez termine esto, y va a tener que ser a nivel gremial, donde vamos a tener que poner mucha fuerza para que esto sea reconocido. Es así. Después, en cuanto a los compañeros que lamentablemente fallecieron en el laburo, eso de por sí la RT ya lo cubre. Lo que tendrá que comprobar después la RT es, digamos, si es respecto al COVID o a otro tema. En ese caso la RT va a estar preocupada para poder demostrar que es COVID, ya que ahí se haría cargo el fondo fiduciario, y no la RT misma. Así que en ese sentido no se preocupen, que si es COVID, la RT lo va a demostrar. Y después, para que quede más claro para nosotros, cualquier fallecimiento de COVID es lo mismo. Se mandan los requisitos a las comisiones médicas por mesa de entrada virtual, con toda la documentación, del abogado, la matrícula, el DNI de la persona fallecida, toda la descripción, historia clínica, todo lo que hemos mencionado, para que esto a partir de ahí se inicie un trámite por fallecimiento. ¿Está bien? Eso para aclarar a todos. Y después me ha quedado, salté a Juan, del Instituto de Seguro. Perdón, Juan, en este caso, lo mismo que le respondimos a Patricia. Lamentablemente no. Ahí sí o sí tiene que responder la provincia de Jujuy. No sé si ahí quiere agregar algo, Cuello. No, justamente es lo que le contesté antes, que lamentablemente está mal que la superintendencia, que la comisión médica allá, y que no le esté tomando los reclamos como él dice, que van y le hacen los reclamos cuando no hay inspecciones o cuando no le dan las prestaciones como tienen que dárselas. Se las tiene que dar al instituto porque por algo se autoaseguró la provincia de Jujuy. Está claro que eso es lo que dice la norma, y otra cosa es lo que pasa en la realidad. El compañero obviamente describe una realidad que no nos es ajena y que sabemos que realmente pasa, pero que bueno, lamentablemente hay que reforzar la denuncia, ya sea primero desde lo formal para quedarse tranquilos, en el sentido de que lo hicimos, y bueno, después la vía gremial que ustedes consideren lamentablemente que tengan que hacer, y siempre estaba también la vía judicial, ¿no? Que bueno, es la más larga y la que más se pueden complicar. Bueno, vamos con la última pregunta, Liliana Richmond.
Bueno, hola, buenas tardes a todos y todas. Liliana Rechimón, del Consejo Directivo Provincial de ATE La Pampa. Agradecer en principio por la invitación a nuestros compañeros. Hicimos extensiva la invitación a nuestros compañeros del interior. Esta es su primera experiencia incursionando esto de la CIMAT. Nosotros aquí en la provincia de La Pampa hemos aprendido bien la lección que nos dieron en su momento. Los compañeros Magalí, Beto, siempre están dispuestos para contestarnos, así que muy agradecidos, y hicimos extensiva la invitación a nuestros compañeros para que también participen, y a partir de ahí ver si podemos armar un departamento provincial donde lo integren las demás localidades de la provincia. Así que muchísimas gracias. La situación de la provincia de La Pampa, en sentido, es que lo que ha pasado es que el marco de la pandemia ha permitido que el gobierno de la provincia haga lo que se le antoje con respecto a lo que detallaron nuestros compañeros en cuanto a contrataciones por fuera del marco legal, vulnerando los derechos, etcétera, etcétera. No voy a andar en detalles porque mis compañeros ya estuvieron claros. El tema del Código 80, nosotras cuando detectamos un compañero que tiene una enfermedad de riesgo y está trabajando, lo que hacemos es ir a hablar con el director o la directora, que ya se lo hemos explicado a Claudia, con el director o la directora, para que automáticamente ese compañero, no es que quiere o no quiere, no tiene que trabajar directamente. Por lo tanto, el sindicato tiene que accionar ahí, más allá de que el compañero no quiera. Hemos tomado esa decisión. Más allá de que el compañero no quiera, hay que igual hablar y advertir de que está incurriendo en una ilegalidad. Nosotros tenemos ahora acá, y voy a hablar por parte de la CTA porque no hay ningún compañero de la CTA de La Pampa. Tenemos compañeros que trabajan en prensa y están en este momento en aislamiento. Mi pregunta es la siguiente: el contacto del contacto estrecho, ¿tiene que hacer la denuncia al RT o cómo lo manejamos en ese sentido? Gracias. Gracias, Liliana. Por eso no digo los apellidos porque me confundo, ¿viste? Lo digo mal. Cristian y Daniel. Sí, ahí, digamos, eso la RT no tiene que estar, digamos, no está obligada a hablar de cuánto tiene que ser el distanciamiento. Y estamos en lo mismo que respondimos antes. No sé si Daniel quiere agregar algo ahí, pero lamentablemente ahí estamos atados de manos. No, a ver, para que quede claro, son dos planos, ¿cómo definirlos? Distintos. Una cosa es lo que dice la parte dura de la normativa en cuanto a las personas en relación de dependencias que están exceptuadas, contrario a lo que es el ASPO, lo que es el aislamiento social preventivo obligatorio. Es decir, las personas que tienen que ir a trabajar, a dar la prestación, ¿sí? Eso por un lado, y en esas son las personas que están marcadas dentro de lo que es la resolución 38. Habiendo hecho esta aclaración, toda otra disposición que se dé en otro marco que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con los protocolos y requerimientos, que va dinámicamente modificando, ya sea el Ministerio de Salud y que después lo baja a cada una de las jurisdicciones, y que cada jurisdicción además tiene la potestad, porque somos un país en teoría federal, de acuerdo a lo que marca la norma, o la Constitución Nacional, digo, que debiera también tener sus propios protocolos y que los tiene. Yo soy pampeano y conozco, porque mi familia está allá, cómo es que se ha tomado cierta resolutividad a la hora de encontrar algún positivo y de ya inmediatamente, a diferencia de lo que se hacía acá, que ahora se empezó a hacer en provincia de Buenos Aires y en Capital, es aislar el contacto del contacto estrecho, con esto de prevenir la propagación del virus. Lamentablemente esto no está previsto en la 38 específicamente. Lamentablemente la 38 establece a partir de la constatación efectiva de que tenemos el virus. Y la única forma fehaciente que tenemos es por PCR positivo, o que, voy a aclararlo esto porque se ha dado mucho en las fuerzas de seguridad, o que de acuerdo a las resoluciones que han tomado las distintas provincias, cuando se dé un contacto estrecho de otro estrecho más de 15 minutos sin la protección, en este caso protección del tapaboca, etcétera, etcétera, esa persona es tomado, ¿sí?, como COVID positivo. Se puede dar tanto en la forma laboral como en la forma
familiar. ¿Se acuerdan que esto se ha modificado hace poco, ahora un mes y medio, y que hoy se toma en cuenta? Pero yo me voy a ceñir a lo que significa en lo laboral, que es lo que regula la resolución 38. En ese sentido, hasta que esa persona no demuestre, ya sea por un PCR positivo, o por una disposición que se haga, o decir, que alguien constata que de acuerdo a la normativa vigente esa persona es contacto estrecho, y por ende se presume que es positivo, y a partir de ahí puede hacer la denuncia, lamentablemente no se puede tomar el inicio, digamos, del trámite tal cual lo establece la resolución 38, y a partir de ahí empezar a correr los plazos. Todo lo otro que mencionamos en cuanto a los monotributistas, la forma de contratación, etcétera, etcétera, también escapa lamentablemente a la 38, porque son justamente dentro de lo que es la ley de contrato de trabajo y la ley de riesgo de trabajo, es toda persona registrada, lo que no significa, insisto, que no se pueda hacer el reclamo y que la provincia no deba responder. La instancia que siempre nos queda de la justicia, que todos sabemos los tiempos que tiene, etcétera, 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 y que no nos conviene, digamos, terminar ahí, pero que es una vía que siempre queda abierta. Y después está el reclamo gremial, en este caso obviamente acentuado y argumentado porque la ley de alguna manera lo establece así, que son los cuidados que tienen que tener los compañeros, y en este caso ni más ni menos en el marco general de la contratación que está haciendo el Estado, que obviamente tiene miles de formas de justificar que por un caso excepcional, por pandemia, etcétera, etcétera, contrata a las personas en forma irregular. De acá que un juez después le dé pelota si hay algún reclamo es otro tema. Y bueno, nosotros como gremio obviamente tenemos que hacer hincapié ahí en la forma de presionar para que esas personas tengan el reconocimiento que tienen que tener, que ni más ni menos que ser reconocidos como empleados en las distintas modalidades que existan los decretos de cada provincia para que puedan tener la RT. Todo lo demás, lamentablemente, es pura cháchara, como digo yo. No hay mucho más que agregar. Bueno, ahí el trío Mariana, Cristia y Daniel ha sido un éxito, así que la CTA los quiere contratar. Ahí Daniel Jorajuría dejó el pedido expreso. Te aviso, Daniel, que son caros. Son muy caros, decir, muy son caros, el caché es muy alto, pero bueno, haremos lo posible para que puedan estar ahí. Para el sector privado si bien hay algunos compañeros en esta reunión, quieren poder organizar algo con más tiempo. Para terminar, yo quiero recordar algunas cosas. El superintendente de riesgo del trabajo sigue siendo el que puso Macri. No conocemos las razones políticas por las cuales no se ha cambiado todavía. Esperemos que se cambie, pero la verdad que sigue siendo el mismo. Y lo sufren no solamente los trabajadores de la superintendencia, sino que también lo sufrimos el resto. Después, en cuanto a las pseudo-legalidades o ilegalidades que incurren los estados, la verdad que son muchas. Los autoseguros los dan por válidos por una cuestión política, o le habilitan los institutos de seguros provinciales por cuestiones absolutamente políticas. En el caso, por ejemplo, de donde somos algunos de la provincia de Buenos Aires, y que es uno de los primeros autoseguros, la verdad que la única razón por la que puede tener autoseguro es por capacidad económica, pero en realidad no cumple con gran parte de la legislación y sigue sin cumplirlo, por lo tanto debió haberse caído ese autoseguro, y sin embargo sigue vigente para la mayoría de los trabajadores provinciales, porque hay algunos organismos que no están autoasegurados, entre ellos el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, cosa que nos hemos enterado hace muy poquito. No solo en las provincias y en los municipios pasa esto, el Estado Nacional, los trabajadores civiles de la Fuerza Armada, hasta, si no recuerdo mal, el año 2006, año en que finalizó el juicio que hizo la compañera Antonia Luisa Ayala, no tenían ART, y los servicios los prestaba las direcciones de bienestar, donde aportan los militares, pero también aportan los trabajadores, es decir, con la propia plata de nuestro bolsillo, atendían los accidentes que se producían a los trabajadores civiles de la fuerza. Es decir, ilegalidades combatimos muchas todos los días, esas se expresan en el ámbito de la salud laboral. Obviamente esto acompañado del grado de precariedad que hay en muchos lugares, que uno creería que pasa nada más que en los municipios más alejados de conglomerados más importantes, y sin embargo los compañeros ya de las
propia superintendencia ya dijeron que hay compañeros monotributistas contratados por la superintendencia, es decir, hay muy cerquita de la Plaza de Mayo, las ilegalidades son cotidianas. Espero que haya sido útil esta capacitación, seguiremos haciendo otras, seguiremos batallando juntos, nos seguiremos encontrando y bueno, a pelearla y no bajar los brazos como lo hacemos todos los días, en cada uno de sus lugares. Así que fuerte abrazo a todas las compañeras y compañeros y muchas gracias, porque el 95% de los compañeros ha estado hasta lo último de esta jornada.